Buenos días. Buenos días, señorita. Mire, usted habla con don Julio Espinosa. ¿Ustedes son de la escuela de fútbol de la Católica? Sí, señor. ¿De Quillota? No, señor, en San Carlos de Apoquindo. Ah, señorita. ¿Sabe lo que pasa, señorita? Que estoy tratando de matricular a mi nieto en una escuela de fútbol. Nosotros somos de aquí, de la región metropolitana, pero los vamos a ir a Quillota. Tiene que verlo en www.cruzados.cl. ¿Hasta qué edad están recibiendo niños ahí, señorita? No, acá en San Carlos la escuela ya termina el 12 de diciembre. Oh, señorita, ¿y usted me puede orientar? Mire, lo que pasa es que yo soy de la tercera edad, señorita, y tengo mi nieto. Dígale a su nieto que llame. ¿Qué edad tiene su nieto? 24 años. No, ya es grande su nieto, Pero, no tenemos escuela para él. Señorita, lo que pasa es que él tiene 24 años, pero tiene la mentalidad de un niño de 6, pues, señorita. ¿Con quién podría hablar, señorita? Es muy difícil, no tenemos escuela para esa edad. ¿Sabe lo que pasa, señorita? Que Camilito está en la edad en que se anda todo el día tocando cepilín, anda todo el día así manoseándose, entonces yo quiero que haga pero deporte. Tendría que llevarlo a un psicólogo entonces. ¿Usted cree? Sí. Me dijeron que mejor lo matriculara en la escuela de fútbol de la Católica, el Camilito. Sí, pero acá no tenemos. ¿Qué pasa, Camilito? No, déjate de tocarte ahí, cocina. ¿Sabes, señorita? ¿Aló? ¿Viste? ¿Ah? ¿Qué pasó? Ya, pero deja de tocarte pilín, pollo. No sé, cocina vos, Camilito. ¿Ah? Ya paró. ¿Qué pasó? Ya paró. ¿Se qué? Paró. ¿Qué cosa se le va? ¿Ah? Pilín. Porque te andáis tocando todo el día, pues. Paró. ¿Ah? Paró. ¿Sabes que te voy a cortarte las manos si te veo que te andáis tocándote? Te vas a hacerte un daño y te vas a matricularte en la Católica, güey. Paró. ¿Sabes qué? Metindizado. Paró. Todo el día manoseándote. ¿Ah? ¿Qué cosa? Sácate las manos de ahí. Sácate, cocino. Sácatela. Carico. ¿Qué pasó? Carico. Buenos días. Buenos días, señorita. ¿Aló? Sí, dígame. Sí, lo escucho bajito. Hable. Sí, yo también, señorita, le pido que me tenga un poquito de paciencia. Sí, no se preocupe, ¿Sabes lo que dígame. pasa? Que yo soy de la tercera edad. Sí. Entonces, no escucho muy bien. Tengo como la oreja derecha, la tengo como, así como pelúa, como que no escucho muy bien. Oiga, señorita, le quería hacer una consulta. Sí, ¿Ustedes son de centros de psicología? sí, ¿Atienden cabros chicos ahí o no? sí, sí, se atienden niños. ¿Sabe lo que pasa, señorita? Que yo tengo un nieto acá, Camilito, que está ¿Ya? usando en la edad de... Es una edad difícil, no sé si me entiende, señorita. Sí, ¿Sabe qué? Mire, voy a ser súper honesto con usted. El Camilito, la que agarró en el último tiempo, se anda todo el día tocando el pilín. Entonces me dijeron que parece que tenía que llevarlo a un psicólogo, ya, porque él es especial, señorita. ya. Entonces él es de la escuela especial Emilio Guajardo. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que anda todo el día con tocándose el pilín, anda rascándose y... Entonces yo lo quiero ya para allá. ¿Cuánto me sale una consulta más o menos para el Camilito? Pero, ¿usted no es FONASA? Sí, pues tengo Fornanza también. Mire, hay una psicóloga que a la gente que es de FONASA le cobra 10.000 pesos. Ya. ¿Qué cree usted que puede ser, señorita? ¿Es para llevarlo al urólogo o al psicólogo porque se anda rascando la tulita, Yo creo que puede ser, yo creo que primero al urólogo y de ahí después, según lo que le digan, los resultados, de ahí traerlo a una psicóloga. ¿Sabe, señorita, que me meten? De eso lo quería meter a la escuela de fútbol o algo, porque sabe que me enfermante, anda todo el día con las manos pasadas, anda todo el día tocándose. Claro, por eso. Espérese, señorita, que cabrón Ya. chico. ¿Qué dice? La chula. ¿Ah? Chula. No, se dice pilín.
Chula. Pilín. Chula. Discúlpenlo, señorita, que sabe No, que no, no se preocupe. él es especial. Y se anda tocando todo el día, digamos, los genitales, se anda rascando. ¡Cállate! En la chula. ¡Cállate un poco! ¿Sabe que son buenos allá los psicólogos, señorita, no? Claro, pero Porque, primero ¿sabe que qué? Honestamente, yo lo haría así a la antigua. Yo le quemaría las manos a este huevo, lo agarraría a correazos. ¿Qué pasa? La chula. No, sí, se dice, Pilín. Señorita, son buenos los psicólogos de ese centro, señorita, para quitarle la mala costumbre. Chula. Sí, pero como le digo, primero debería llevarlo donde un urólogo y de ahí después, según lo que le diga él, a un psicólogo, a una psicóloga. Señorita, ¿y usted a qué hora están atendiendo, señorita, más o menos? De 3 en la mañana de 9 a 1 y después de 3 a 8 de la tarde. ¿Tienen especialistas en esto de los niños que se andan agarrando los genitales cuando chicos? Chula. Tendría que preguntar yo. Voy a preguntarle acá a una de las psicólogas Sí. si pueden venir ese caso y usted después llámeme mañana. Sí, porque... Chula. ¡Cállate un poco, Camilo, que estoy hablando con la señorita, oye! La chula. ¡Te voy a sacar de esa mala costumbre! ¡Te voy a meterte al psicólogo! La chula. ¡Cállese! No se dice tula, se dice Pilín. Chula. ¡Pilín! Pilín. ¡Pilín! La chula. No, ese... ¿Sabe que no sé quién le metió en la cabeza que le dice tula la cuestión? Y Claro. yo creo que eso se ve con un trastorno del lenguaje, señorita, o hay que llevarlo para el psicólogo, o se lo quita puro chachazo la... No, mire, como le digo, yo voy a consultar y mañana llame. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué pasa? Es Pilín. ¡Pilín! La chula. Señorita, usted le puede decir, sabe que me tiene enfermo. A lo mejor si le dice a otra persona que no se dice tula, se dice Pilín. Claro, ¿cuál es el Dígale. nombre de su nieto? Camilito. Camilito, saluda a la señorita. A la tía. La está saludando. Dígale. Ya. Camilo, ¿cuánto? ¿El apellido? Espinosa. Chula. ¿Y qué edad tiene? 24 años, pero tiene mentalidad de 5, señorita. Claro. Ya, mire, Diga, como les digo, yo le voy salude a la le voy a señorita. consultar. Chula. Aló. Sí, salude a la señorita Camilito. Tía. Ya, hola. Tía. Chula. Yo le voy a consultar a ¿Cierto la que no se secretaria. dice nada tú, la señorita? No, no se dice así. ¿Cómo se dice? Tía Pilín. Sí, como dice tu abuelo. Pilín. Pilín. Chula. Ya, como le digo, deme la Chula. ¡Cochino, cállate! llámeme mañana en la tarde. En la tarde, señorita, ¿ya? Y ahí yo le tengo una respuesta, Listo. si lo pueden atender o no, Ya, y le voy a señorita. explicar el problema. Por supuesto, por favor, si tienen ¿Me da su número de usted? ¿Sí? Sí, démelo. 251. Tata. ¿Qué pasa, Camilo? Mira, mira. 71. Mira la chula, mira la Ya. chula. A ver. Chula. No, Camilito. Chula. Te voy a quitar esa maldita costumbre pura, seisado que te estoy tocando Pilín. Chula. Señorita, mañana vamos a ir al centro psicológico, ya va, para ver si me da el número de un especialista en tula, ¿ya? Can't understand a word you're saying, but